Hola, ¿qué tal? Estamos en el capítulo número 17 del REA Podcast. Y bueno, pues muchos nos estaban pidiendo, tenemos que tener un invitado, un líder sindical. Y bueno, pues aquí estamos con nuestro buen amigo. ¿Cómo te llamas? Óscar Flavio Sedano Saucedo, Ahí está. secretario general del SUBSEM. Ahí está, para los que no sepan. Óscar Del para SUBSEM, todos. Óscar. Oye, ¿qué tal está el café? Riquísimo el Está café, rico, ¿ah? muy rico. Este es de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y me sorprende porque a todos los invitados que hemos tenido no quieren café y a veces lo piden con azúcar y tú sin azúcar. Sí lo disfrutas. Como debe ser, se debe disfrutar el saborcito, ¿no? Sí, riquísimo. Y bueno, para que nos platiques un poquito, queremos entender, yo sé que muchos ciudadanos también están interesados en estos temas del SUBSEM, que a veces cierran las calles. Bueno, ahorita vamos a saber el por qué, pero antes de todo, platícanos un poco desde hace cuántos años estás en el SUBSEM. Mira, en el SUBSEM yo estoy desde el año 1992. Yo ingresé a las filas del SUBSEM en 1992. Yo ingresé a trabajar para el Ayuntamiento de Tepic en 1989. Tenía 13 años en septiembre. En ese mismo año, en octubre, cumplí 14 años de edad cuando ingresé a trabajar al Ayuntamiento de Tepic. Recordemos que en aquellos años hasta entraban más chicos. Me dicen, es que a la edad que entraste era muy joven. Sí, le digo, entraban hasta de 10, 12 años los compañeros que andaban de campaneros. Okay. Y esos compañeros también se llegaron a jubilar a una edad temprana, ¿no? En realidad tengo 36 años, acabo de cumplir 36 años trabajando para el Ayuntamiento de Tepic y del SUBSEM ingresé a las filas en 1992. Okay. Posteriormente, años después, fui representante sindical por mucho tiempo en la Secretaría de Obras Públicas del municipio. Yo ingresé al ayuntamiento, de hecho, como peón. Yo me tocaba andar en los drenajes. En aquellos tiempos, el CIAPA no contaba con el tema de los drenajes. A mí me tocaba andar abriendo a pico y pala lo que eran zanjas, todo ese tipo de cuestiones para andar revisando los drenajes. Los Bactor, de hecho, los que desasolvan, cuando llegaron ahí a Obras Públicas Municipales. Posteriormente, cuando entran a Immanuel González Sánchez, soy invitado a colaborar en la Secretaría de Salud del municipio, a la Dirección de Municipio Saludable, ahí donde me estuve desenvolviendo, y ya en la parte también, al poco tiempo de estar en esta secretaría, me convertí también en representante sindical de esta área. Ahí era un tema totalmente diferente, ¿no? Yo venía de un área de campo donde estábamos, pues lo que eran peones, albañiles. O sea, desde abajo uno comenzó. Peones, albañiles, había compañeros que también manejaban maquinaria, todo lo que es obras públicas, pues. Y hago un cambio total a la Secretaría de Salud, pues ahí había pura gente profesionista, contadores, licenciados, médicos, enfermeras. Era otro nivel, ¿no? Pero a pesar de todo eso, pues rápidamente nos adaptamos porque creo que el problema de los derechos laborales no tienen condición, ¿no? Tanto los compañeros de campo como administrativos pues padecían de las mismas situaciones, ¿no? Los atropellos igual de los jefes, abusos psicológicos, hostigamiento, muchas cuestiones que se viven tanto en un ámbito como en otro. Entonces, esa parte permitió que yo siguiera como representante sindical y en el año 2012 aproximadamente me voy a un comité ejecutivo estatal. Me invita a la señora Águeda Galicia a ser parte de un comité ejecutivo estatal. Llego como secretario de Actas y Acuerdos y posteriormente en el siguiente comité, en el de 2014-2017, me nombran secretario del Interior, que viene siendo pues, el segundo al mando de la organización sindical. Y de ahí continúa nuevamente como secretario del Interior en el periodo del 2017 al 2021. Ahí acordémonos que hubo una reforma donde por única ocasión el mandato gubernamental duró 4 años y las presidencias municipales también duraron 4 años. El comité también se amplió por 4 años. Y del 2021 a 2024 fui electo secretario general por primera ocasión y hoy del 2024 al 2027 nuevamente estoy electo como secretario general por una contundente aprobación de mis compañeros del 93.7% de compañeros que emitieron su voto libre, secreto y directo, como lo marca la reforma secretario laboral. General. Secretario general del SUBSEM, exactamente. Para ser secretario general, o sea, ¿qué se ocupa? Pues mira, yo creo que más que nada fue el trabajo que estuvimos desempeñando por mucho tiempo, porque independientemente desde que era representante sindical, pues siempre estaba al pendiente de los problemas de mis compañeros, siempre me gustó alzar la voz ante las injusticias y desde representante sindical, pues ahí yo trataba de mediar
entre los jefes y el sindicato y se arreglaban las cosas. Cuando me invitan al comité estatal, pues yo creo que el trato con los compañeros, el tratar de ser resolutivo, todas esas cuestiones que te van generando esa empatía con los compañeros, creo que fue el trabajo que me fue llevando hasta lograr ser secretario Así general. como en la escuela, ¿no? Que siempre hay un compañero que es el que defiende a todos, el que habla por ellos. Así te fuiste identificando, ¿no? Con ellos. Sí, claro. El tema fue en ese sentido, ¿no? Como tú lo comentas, el tema era de que es una cuestión que se trae por convicción, ¿no? A veces sí es cansado, a veces sí dan ganas de tirar la toalla porque las amenazas, la persecución, a veces la cerrazón de los mismos gobernantes, es cansado, ¿no? El ver, el estar recriminando cuestiones que nosotros en el gobierno de Roberto Sandoval Ajá. lo decíamos, que con Edgar Beitia, con Roberto Sandoval había muchas cuestiones de violación a los trabajadores, que había muchos actos de corrupción, que había muchos temas de impunidad, muchas cuestiones que levantábamos la voz y que a veces el ciudadano lo ve como que es pura grilla, como que es puro protagonismo, ¿no? Pero creo que el tiempo a la organización sindical y la justicia nos ha dado la razón. Y, por ejemplo, pues ahí está Roberto Sandoval, ¿no? De muchas cuestiones que nosotros acusábamos, aludíamos, que presentamos las quejas ante las instituciones, hasta el gobierno federal, y pues no se nos hacía caso, pero ahí está, mira, Edgar Beitia en una prisión en los Estados Unidos, Roberto Sandoval en una prisión aquí en México, ¿no? Y que fueron temas de violaciones también que hubo muchos a los trabajadores y reclamos que tuvimos que llegar hasta organismos internacionales para ser escuchados, más sin embargo, pues lamentablemente son puras llamadas a misa, no es como los derechos humanos, ¿no? Derechos humanos sí, dice que garantiza tus derechos, que el derecho a la vida, el derecho a tener una calidad de vida digna y todos esos derechos que tenemos consagrados en la Constitución, pero que lamentablemente, pues derechos humanos es nada más un llamado como de atención. Entonces los gobernantes, como no hay una sanción, pues no acatan esos llamados, ¿no? Ok, vemos ahora, pues siguen las manifestaciones. Es lo que estábamos platicando. ¿Desde cuándo comenzó esta problemática de que, porque vemos que en cada gobierno siempre hay manifestaciones del SUTSEM? ¿Desde cuándo comenzaron los problemas? Mira, los problemas con la organización sindical, pues yo creo que han sido eternos, ¿no? Yo le he dicho con los mismos compañeros, miren compañeros, es cuestión de simple y sencillamente irnos a la revolución industrial. Cuando se hicieron los sindicatos, de ahí viene el nacimiento de las organizaciones sindicales, cuando hubo esta revolución industrial, donde las fábricas empiezan a contratar personal, donde había explotación de niños, de mujeres, y muchos hombres y mujeres empezaron a levantar la voz, empezaron a manifestarse por mejores condiciones de vida. Entonces de ahí posteriormente se viene el 1 de mayo, donde también en Estados Unidos los trabajadores eran explotados con excesivas horas de trabajo, con salarios mal pagados, y cuando recordemos que más allá del tema económico, se debe de buscar y garantizar la dignificación de la clase trabajadora, porque si bien es cierto, tu trabajo tiene un precio y lógicamente ese precio que se te paga, pues es para que tengas una calidad de vida digna, ¿no? Que puedas darle a tu familia todo lo que la Constitución dice, porque no es un tema que los líderes sindicales hayan inventado. La Constitución claramente dice que debes de tener un salario que alcance para esparcimiento, diversión, medicinas, vivir con dignidad, mandar a tus hijos a la escuela, todas esas cuestiones que deberían de garantizarse. Más sin embargo, pues muy bonita la Constitución, pero en la realidad todo nos ha costado trabajo. Entonces, yo digo que desde históricamente los sindicatos hemos luchado por ese tema. Las prestaciones que nosotros tenemos también no fueron una cuestión de que el gobierno o el patrón te regale. O sea, el patrón nunca te va a regalar nada por sí si no se lo exiges, si no se lo reclamas y le haces ver que está fundamentado en la ley, ¿no? Entonces, siempre ha sido una constante de la lucha. Y todas las prestaciones que nosotros tenemos, que muchas de ellas son letra muerta, como lo comentábamos antes de entrar a este podcast, son letra muerta porque son prestaciones que, si bien es cierto, están en un convenio colectivo laboral, el único que las pagó fue Ney Manuel González Sánchez. De ahí en adelante, ningún gobernante ha respetado muchas de esas cláusulas. ¿Desde Ney todavía estaba bien? Con Ney nos fue muy bien. Con Toño Echeverría, padre, también hubo 3 años que fueron de lucha, de manifestaciones, de estar pidiendo lo que derecho nos correspondía. Y los últimos 3 años con don Toño Echeverría hay que reconocer, ¿no? Yo soy de la idea de lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Hay que hablar lo bueno y lo malo de cada gobernante. Y Toño Echeverría recapitula, y creo que eso es lo importante, ¿no? Que es de sabios recapacitar y enmendar el camino, y empieza a darnos prestaciones que están dentro del convenio
que son benéficas para la clase trabajadora. Después llegan a Manuel González Sánchez y también viene a fortalecer esa parte de la clase trabajadora. Él dignificó el trabajo de los subsenistas y de las otras organizaciones sindicales que ya estaban por ahí inmiscuidas, y esa parte vino a dignificar más que nada el derecho del trabajador. ¿Por qué? Porque con Manuel González Sánchez hubo ese boom donde hasta se nos capacitaba, o sea, hubo capacitación, hubo formación, y todo eso también hizo que el gobierno de Manuel viniera a expandir los derechos de nosotros, pero también nos dignificó como clase trabajadora, que era lo más importante, que te sentías parte del equipo del gobernante. No te sentías como el perro de rancho, ¿no? Que el perro de rancho, cuando son las fiestas, lo sacan y lo amarran allá, y cuando se viene la friega a sacar el trabajo adelante, pues así nos sentimos los trabajadores en este gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, ¿no? Que lamentablemente somos los que hacemos el trabajo, somos los que verdaderamente sacan el Estado adelante, y que no se estén respetando esos trabajos. Entonces, con Emmanuel todo muy bien, porque había esta dignificación hacia el trabajador. No hubo buenos logros, buenas conquistas, pero sobre todo, y lo más importante que yo he dicho, es el trato como ser humano que debe tener un trabajador. La dignificación de la clase trabajadora es primordial, ¿no? Porque lo comentábamos también hace rato. Sabemos que las condiciones políticas, sociales y económicas no son las mismas que se vivían hace años a las que se viven hoy, pero en medida que haya voluntad se puede avanzar. Entonces no se trata de que se dé lo que no se pueda dar, pero en la medida de las posibilidades del Estado, gratificarle a los trabajadores el esfuerzo que hacen día a día por sacar el Estado adelante, porque a final de cuentas son los trabajadores, no son los políticos. Claro. Los políticos vienen, están un rato, se retiran, pero quien está toda su vida o da toda su vida al trabajo, pues somos los trabajadores. Entonces, en esa medida, tratar de retribuir un poco esa situación. Entonces, después viene Roberto Sandoval, que en los primeros 2 años nos fue bien con Roberto Sandoval. Hubo incrementos salariales conforme el índice inflacionario, se dio el incremento a la CONASAMI y se dio incremento a las prestaciones. En 2013 es cuando se vienen los conflictos con Roberto Sandoval, y desde el 2013 hasta este 2025 ha sido una de estar reclame y reclame los derechos constantemente, con plantones, con manifestaciones, con marchas, con todo lo que no te imaginas que hemos tratado de hacer. Desde ahí no ha habido aumento salarial. Desde el 2013 fue el último incremento salarial que se nos dio con Roberto Sandoval, el 7% al sueldo base y prestaciones, y si no me equivoco el 3.5 al de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que recordemos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, antes del 2018, de la llegada de López Obrador, los incrementos oscilaban entre el 2.5, 3, 4, era magnífico. Lógicamente llega López Obrador y por medio del TAIMEC, de este tratado internacional entre Canadá, Estados Unidos y México, obligan a México a incrementar los salarios mínimos por el tema de competitividad, porque no era posible que Canadá tuviera que pagar en dólares canadienses una cuota mayor, o Estados Unidos en dólares americanos un salario mínimo mayor al que se estaba pagando en México, porque recordemos que en el 2018, si no mal recuerdo, el salario mínimo andaba alrededor de los 87, 89 pesos, el salario mínimo. Hoy está arriba de los 270 pesos. Entonces, en 6 años, 7 años, ha incrementado bastante el poder adquisitivo de los asalariados gracias a esa presión de Canadá y de Estados Unidos para que el salario mínimo fuera competitivo con el salario que ellos pagan en estos países. Y la clase trabajadora no ha tenido nada de incremento. Nosotros desde el 2014 hemos tenido al sueldo base el 2.5, 3%. Últimamente los ayuntamientos son los que han entregado lo que el Congreso les amplía en el presupuesto, el 3.5% sobre sueldo base, que estamos hablando de 140, 160 pesos de incremento a la quincena, 10 pesos al día aproximadamente. Ajá. Imagínate con 10 pesos cómo han incrementado la gasolina, el transporte, los alimentos, todo ha incrementado, menos el salario de los trabajadores. Hemos perdido el 60% del poder adquisitivo. Esto quiere decir que un trabajador, para hablar en números cerrados, tuviera un sueldo de 5,000 pesos en el año 2013, ese sueldo ha incrementado aproximadamente 600 pesos con esos incrementos mínimos que ha habido. Está en 5,600 pesos. Si se le hubieran hecho los incrementos salariales conforme al índice inflacionario, el de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, este trabajador debería estar ganando arriba de 8,500 pesos, casi 9,000 pesos. ¿Sí? Más sin embargo, se mantienen los mismos 5,000 pesos.
Entonces, si tú visualizas ese tema, pues entonces el trabajador se ha empobrecido. Desde el año 2019, con Toño Echeverría Jr., para el Poder Ejecutivo, los organismos públicos descentralizados, así como el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía, ha habido 0 pesos de incremento salarial. En gobierno del Estado, 0 pesos de incremento salarial de 2019. Entonces, aún estamos más afectados los compañeros de estas áreas. Y esa es la parte que nosotros le hemos pedido al gobernador, el diálogo precisamente para que se haga un estudio y un análisis sobre la situación real que vive el trabajador. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que la cuarta transformación en México a nivel nacional, tanto López Obrador como la doctora Claudia Sheinbaum, se hayan preocupado por modificar la Constitución en el artículo 123, fracción sexta, donde dice que todo patrón está obligado a incrementar el salario mínimo al inflacionario por 1 punto o 2, o mínimo al igual al inflacionario? Esto quiere decir que si la inflación para México hoy es del 7%, Ajá. mínimo debe de ser del 7%, tratando de que sea el 8 o hasta el 9% de incremento. ¿Esto con qué fin? Con que el trabajador no pierda el poder adquisitivo, que ese es el problema que tenemos, que ya no nos alcanza para comprar ni la canasta básica. Todo sube y carísimo. Todo sube y carísimo, exactamente, porque ha subido la gasolina, ha subido todo, y al subir la gasolina se incrementan todos los sueldos, la canasta básica, todas las prestaciones a las que tenemos que tener acceso, ¿no? Y lo vemos, ¿por qué? Porque antes del año 2011, pudiésemos decir, antes de que entrara Roberto Sandoval a gobernar, cuando estaba Andrés Manuel González Sánchez, yo recuerdo que las pláticas de los trabajadores eran esperar el aguinaldo para dar un abono al carro que habían comprado o para Sus esperar el deudas, aguinaldo todo. para construir algo en su casa. Más sin Ajá. embargo, hoy, en la actualidad, si tú le preguntas a un trabajador de base, ¿por qué espera el aguinaldo con tanta ansia y tanta desesperación? Pues es para pagar las cuentas que he ido agarrando durante todo el año. ¿Por qué? Porque desde que inicia el año enero, empiezas a endeudarte. Vienen los ingresos a clases, pues los hijos hay que comprarles uniformes, útiles escolares, los gastos que se llevan. Ahora con la tecnología, pues ya que ocupan la tablet, que ocupan hasta el celular, o sea, la innovación tecnológica también hace que esto se haya encarecido un poco más y se requiere de tecnología también para que los niños, cuando vino la pandemia, pues tengan que tener la computadora para tener clases virtuales. Entonces, todo ese tema hace que el trabajador se endeude durante todo el año. Y ahora, en lugar de estar previendo en hacer un viaje, en tener una cena digna o en comprarle juguetes a los niños, como era antes, pues están esperando el dinero para saldar las cuentas y que los intereses no se los sigan comiendo. Esa es la realidad actual que viven los trabajadores. Y esa es la mayor inconformidad que tenemos nosotros ahorita y que le hemos solicitado durante 4 años al gobernador, un diálogo certero, real, en base a un análisis que se haga profundo para que el trabajador pueda tener, aunque sea un incremento salarial, y empezar a recuperar su poder adquisitivo. O sea, jamás en este gobierno no se han reunido, nada. Las 3 veces que me he logrado reunir con el gobernador, las 3 veces ha sido porque lo hemos acorralado. Okay. Las 3 veces es porque lo encerramos en una dependencia, llegué, empecé a platicar con él despectivamente ni siquiera me volteaba a mirar, le fui hablando y le fui comentando la situación, al final empezó a voltear y empezó a entender que lo que le estaba explicando yo, pues había mucha realidad, ¿no? Porque él en ese momento me decía, es que ustedes como líderes no entienden lo que yo estoy haciendo de esfuerzo, yo estoy arriesgando mi vida por Nayarit, porque estoy conteniendo al crimen organizado, porque estoy conteniendo todos esos grupos delincuenciales. Y mis respuestas, pues yo creo que también fueron certeras para él, porque le dije, bueno, sí reconozco esa parte, gobernador, porque hay que reconocer que se ve que hay una lucha en esos momentos contra el crimen organizado, pero también no has puesto atención en la fiscalía. ¿Cómo es posible que en la fiscalía existan personajes que trabajaron con Edgar Beitia y que estén en funciones todavía, y que haya denuncias a nivel nacional sobre levantones a gente que se acusa que fue la misma fiscalía y que presentaron denuncias que de hecho vinieron de México a sacar de la fiscalía a ciertos personajes que se los llevaron a hacer esa investigación? Entonces debe de haber una limpia, gobernador, primero al interior, para que tu lucha vaya a rendir frutos, porque al final de cuentas puedes estar dando una lucha afuera, pero si no limpias al interior y no permeas la corrupción y la impunidad, pues entonces al final de cuentas no vas a lograr nada. Y en ese sentido, gobernador, están muchos temas, ¿no? Está el tema del campo, gobernador. El tema del campo, que lamentablemente no se garantiza el precio del grano de los agricultores, pero más sin embargo, los máximos coyotes los tienes dentro del gobierno del estado.
Ellos mismos hacen que el precio del grano no se garantice para que baje. Ellos compran el grano a bajo precio y después lo revenden a un precio mayor. El tema de la ganadería es igual, o sea, está todo amafiado en ese sentido. Y esas cuestiones son las que se les hicimos ver. Al final de cuentas, creo que entendió ciertas cuestiones y le dijimos, lo más lamentable, porque ahí estaba Gabriel Camarena con él, le dije, lo más lamentable es que este personaje, el licenciado Gabriel Camarena, mis respetos para él, tal vez sea un buen profesionista, de lo mejor en el ámbito que él maneja, pero no tiene el sentido social, gobernador. Él no es político, él no trae el pulso de la política pública. Podrá ser muy buen abogado, litigante en el ámbito particular, pero en el tema social es un tema muy diferente. Acá no se tratan a las personas como números, ¿no? Es lo que yo le decía, el ejemplo que le puse al gobernador. Ejemplo, si yo litigo para un empresario y alguien invadió su terreno, él va a ir por su terreno y lo va a quitar, y si él tiene el derecho va a sacar a la gente y la va a expulsar, Sí, claro. porque es su derecho. Y es válido porque es una propiedad privada. Pero si yo voy y agarro un predio del Estado y me meto con muchos paracaidistas y agarro ese predio, el gobierno tiene un problema diferente, porque esa gente no la va a agarrar y la va a sacar como si fuera un tema privado. Tienen que agarrar y buscar cómo acomodar a estas personas con un sentido social para decir, bueno, este predio no lo puedes ocupar porque tenemos un plan, pero te vamos a acomodar en tal lugar. Okay. Vamos a buscar cómo garantizarte el derecho a la vivienda, que es un derecho social. La ciudadanía, sí. Ese es el tema, ¿no? Entonces el gobernador, esa fue la primera vez. La segunda ocasión, yo le dije a él, ¿sabes qué, gobernador? Esa vez lo encerramos en Palacio de Gobierno y estaba el tema de Guajicori. Su discurso fue similar. Mira, yo estoy conteniendo al crimen organizado y el tema, sí, gobernador, le dije, pero el tema es que mientras la fiscalía está conteniendo todos los temas, hay persecución también contra los líderes sindicales, contra políticos y contra cualquier persona que se manifieste en contra del Estado. ¿Cómo? Bueno, es que el fiscal acaba de ordenar una investigación en contra de toda mi familia. Tengo 1 año y medio pidiéndole una cita al fiscal, no me la da. Tan simple y tan sencillo que me atienda y yo voy y le digo, ¿qué quiere que le diga? Que le rinda cuentas de lo que quiera. Saco mi cartera, le entrego mis tarjetas de crédito, las departamentales, todo lo que tenga, le doy los NIT para que revisen cuánto es lo que debo, a ver si me ayudan a pagar la deuda que tengo, porque vivimos como cualquier trabajador. Me están buscando propiedades. Si ustedes tuvieran algo, gobernador, ya me hubieran pegado con todo. Y hasta se rió y me dijo, ¿y de qué te acusa? ¿De empobrecimiento ilícito? Le dije, exacto, gobernador. Me tienes tan mapeado ustedes que saben que yo soy un trabajador ordinario y que no tengo nada. Entonces, el tema es por qué el fiscal se empeña en quererme fabricar un delito. Las carpetas de investigación que me han generado fueron por camionetas que estaban en comodatos del gobierno al sindicato, mas sin embargo me abrieron una carpeta de investigación. Estuve viniendo a fiscalía porque cada que me habla fiscalía vengo. Y más sin embargo, él nos despojó de propiedades donde lo tenemos denunciado, gobernador. Entonces yo creo que debe de pararse todo este tema. Los trabajadores no somos delincuentes. Los trabajadores queremos que se nos dignifique y sacamos el tema del Estado adelante. Y él me dijo textualmente, vamos a tener una reunión en enero, líder, donde va a estar el fiscal, tú y yo, sin intermediarios, porque veo que lo que ha fallado en la comunicación han sido las personas que yo he mandado a dialogar contigo. Me parece perfecto, gobernador. O sea, ¿sientes que no le pasan el mensaje? No, eso lo dijo él. Eso lo dijo él. O sea, yo le hice mención y me dijo, nos vamos a reunir los tres para que no haya dudas. Okay. Yo lo que sí le dije, nada más, gobernador, sí te pido de favor que permitas que venga otra persona conmigo, la compañera Conchis de la Asociación de Jubilados y Pensionados, porque a mí no me gusta entrar a las negociaciones solos. A mí me gusta siempre que haya testigos de lo que se va a plantear. O si gustas, más fácil, lo que acabo de decir últimamente. Hagamos una conferencia de prensa ante medios, yo expongo mis motivos, tú expones los tuyos y tratemos de llegar a un acuerdo abierto. No hay por qué negociar en oscurito. Yo estoy de acuerdo contigo. Las negociaciones tienen que ser públicas, pues nuestro patrón es el pueblo y tenemos que ser transparentes con ellos. Yo no tengo ningún problema en que se transparente el tema de la negociación, del tema del sindicato, porque lo que estoy pidiendo es lo que cualquier trabajador o ciudadano pediría, un incremento salarial real. Llega el mes de enero, en diciembre se comunica nuevamente vía telefónica él conmigo y me dice, líder, me acaba de hablar la doctora Claudia Sheinbaum, van a radicar más de 1,800 millones de pesos, las prestaciones de fin de año están garantizadas, quería que lo supieras tú para que estemos en el entendido de que queremos construir un mejor Nayarit. Me parece bien, mandatario, le agradezco la atención y sabe que pues yo también estoy abierto a construir un mejor Nayarit porque es mi obligación, ¿no? Como líder
de un sector importante de trabajadores. En enero nos vemos, pues pasó enero, febrero, marzo, la gente presionándome. Oye, Óscar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? O sea, no te va a atender. Nada más te dio a tole con el dedo, ¿no? Miren, el mandatario se comprometió, yo le creo, me dio su palabra. Pues resulta que llega marzo y nada. Busco a la secretaria general de gobierno y nada, pues pasaron todo el tiempo. Se viene el tema del proceso electoral. Ajá. Tenemos el proceso electoral, se dan las condiciones y con lo que nos pagan es con detenernos la toma de nota, porque la instrucción fue del mandatario estatal al Instituto Laboral Burocrático, por medio de Rubicela, que es la secretaria del Trabajo, quienes deben de ser garantes de los derechos de los trabajadores, mandó que se detuviera la toma de nota, que es el tema principal que hizo el estallamiento de esta movilización. Porque el no tener toma de nota, pues nos quita... ¿Eso qué impide? La toma de nota es la que te da la personalidad jurídica. Ajá. Yo soy dirigente porque el 93.7 de mis compañeros así lo decidió. O sea, te reconocen como líder. Como líder. Soy su líder, tengo el acta de asamblea, todo ese tema, pero para litigar, para llevar asuntos ante autoridades, tengo que tener un documento que se llama toma de nota, que es un trámite meramente administrativo y que, como ya lo hemos explicado, el tema es sencillo. Yo le presento al Instituto Laboral Burocrático, aquí está mi documentación de mi asamblea, los votos, todo lo que llevé, todos los documentos, se los presentamos y tienen que correr máximo 20 días. Así lo dice la Ley Federal del Trabajo. Si en 20 días ellos no te hacen un requerimiento de que algo faltó, de que algo está mal, de que ven que no cumpliste con algo que marca la norma, pues entonces te deben de requerir y en ese tiempo tú tienes que subsanar esa deficiencia. Si es que y en ese tema ustedes no fallaron. No entregaron todo. Pasaron 20 y tantos días, 25 días para ser exactos pasaron. Y la ley dice que si a los 20 días no te requieren, toma la toma de nota como afirmativa ficta. Esto quiere decir que se generan las condiciones para que automáticamente después de los 20 días, sin un requerimiento, tienen 3 días para darte la toma de nota automática. No nos la dieron. Pasó hasta febrero, 2 meses dejamos fluir. Hasta febrero metimos el amparo y el juez fue claro. Ajá. Le dijo al Instituto Laboral Burocrático, dame un informe de cuál es el estatus. Pues dice, le hice un requerimiento al sindicato, el cual cumplió. Y ya instruí al secretario para que haga el proyecto de toma de nota. O sea, le dijo al juez que ya nos iban a dar la toma de nota. Mas, sin embargo, cuando el juez ve todos los elementos y dice, el sindicato cumple, le dice, tienes 10 días o que cause ejecutoria la sentencia que te voy a dar, o sea, hace 10 días para que entregue la toma de nota. Y en el último día, ellos meten un recurso de revisión ante el colegiado inconformándose de la determinación del juez. Pero ojo, el Instituto Laboral Burocrático, como es autoridad, emite actos jurisdiccionales, no puede presentar un recurso de revisión. Mas, sin embargo, lo utilizaron como medida dilatoria. Lo bueno es que el tribunal colegiado, en cuanto lo agarran, como al mes pasadito, le dicen, hey, va para atrás. Acata la orden que te dio el juez porque tú no estás legitimado para presentar un recurso de revisión. Y le fundamenta con jurisprudencias y tesis donde dice que autoridad no puede quejarse porque no hay una afectación. O sea, la toma de nota a ellos no les afecta en nada, por lo tanto me la debieron de haber otorgado. Ya estamos en espera que se le notifique para ver si no lo otorgan o van a quererla dilatar más. ¿Por qué quieren dilatar la toma de nota? Porque nosotros, más allá de querer andar en las calles desgastando y confrontando el mismo tema del gobierno con la sociedad, hemos optado por el tema de las huelgas. Entonces, yo a Nayarit lo tengo emplazado con un pliego petitorio con emplazamiento a huelga y que vimos que sí es procedente. ¿Por qué? Porque Santiago Ixcuintla lo emplazamos a huelga. El instituto, fíjate, el instituto que debería impartir justicia trató de proteger al ayuntamiento de Santiago buscando algunas aristas que según ellos no cumplíamos y el juez federal fue claro y contundente y le dijo, a ver, déjate de cuestiones y las asambleas y eso, que eso ya pasó en otra etapa. ¿Les están violando sistemáticamente el convenio colectivo laboral a los trabajadores de Santiago? Punto número 1. Punto número 2. Es cierto que desde el año 2011 en los municipios, y es cierto eso, no han recibido un incremento salarial conforme el índice inflacionario, conforme la Constitución. Si en caso de que esas dos premisas sean ciertas, estalle la huelga. No tuvieron limitante. Ahí. Pero más sin embargo, el instituto en contubernio con el presidente Santiago presentan también un recurso de revisión dilatorio, pues. Se va al tribunal colegiado. Dura muchísimo tiempo. Exactamente. ¿Cómo cuánto se puede llevar?
No, pues ahí se puede llevar hasta 6 meses porque lo van a tener que admitir. Ahí sí se puede presentar un recurso de revisión porque ellos son parte del juicio, el municipio de Santiago, pero lo lamentable es que si tú pudieras ver el recurso de revisión de las cosas que pusieron ahí, verdaderamente da risa, pues, ¿no? Que sea, son puros elementos que el tribunal colegiado se los va a rechazar, pero lamentablemente, pues el colegiado lo va a tener que admitir, lo va a tener que estudiar y se va a llevar a lo mejor 3, 4, 5, hasta 6 meses se puede llevar y luego regresarlo y hacer que lo valide. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que el gobierno está tratando de patear el bote para que el próximo gobernante que venga le estallen todos estos problemas, ¿no? Porque el tema del Estado con los trabajadores es un tema bien complicado, fíjate, porque el tema va más allá de una situación simple y ordinaria. Ejemplo, nosotros aludíamos a que el fondo de pensiones, del cual hubo una ley que hizo el gobernador diciendo que no se podía mantener este fondo de pensiones, nosotros aludíamos que del puro subsen eran más de 2.500 millones de pesos que se habían robado de retenciones de los trabajadores. El gobernador le pedimos también en esa ocasión que analizáramos el contexto general para buscar una solución a esa ley de pensiones y que no se hiciera esa ley de pensiones que te venía a arrebatar un futuro digno, ¿no? Después de haber dado toda tu vida, la ley dice que te vas con el último salario y así te jubilas o te pensionas. Con la nueva ley era con el puro sueldo base y con el último de los 5 años. Entonces iba a ser muy inferior el sueldo con el que te ibas a ir. Entonces nosotros presentamos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por robo, peculado, desvío de recursos, omisión o colusión, porque el mismo gobernador dijo que Ney, Roberto y Toño Echeverría y líderes sindicales se habían robado ese dinero. Cuando yo me entrevisté con López Ruelas me dijo, líder, ¿y de dónde sacas todos esos números tú? Le dije, pues bueno, nada más es cuestión de ver los niveles que tengo, cuánto le retienen por quincena y sacamos un estimado, pues si no es cosa del otro mundo ni de la NASA. Pues total de que López Ruelas en una conferencia de prensa terminó admitiendo que fueron más de 13,000 millones de pesos los que fueron malversados desde fondos de pensiones. Nosotros presentamos la denuncia en contra del gobernador porque él es el responsable tanto del fondo de pensiones como de la política interna del Estado. Él se comprometió a hacer una auditoría forense y lo hemos obligado por jueces de control. ¿Y qué crees que contestó Finanza? Que no hay recurso para hacer la auditoría forense. Más bien no quieren que salga la realidad de todas las porquerías que se han hecho en los gobiernos, de corrupción y de impunidad. Y que es lamentable que el gobernador diga a todas luces que quiere acabar con la corrupción y con la impunidad y lo está cobijando. O sea, porque si se descobijara todo ese tema con la auditoría forense, podremos saber para dónde se desvió todo ese dinero de los trabajadores. Y por ejemplo, ese recurso de los incrementos, o sea, ya está etiquetado o es de ley, o sea, ¿dónde está ese dinero? Sí, mira, el tema es de que está presupuestado. En el presupuesto la federación manda recursos presupuestales para que se consideren todas esas cuestiones. Pero lo más importante, el gobierno del estado presume que tuvo una recaudación histórica de más de 3,000 millones de pesos el año pasado y este año las proyecciones que dijo el maestro López Ruelas eran que iban a ser más de 3,198 millones de pesos, si no me equivoco, de recaudación propia. Entonces, si estás hablando que tienes 3,000 y tantos millones de pesos de recaudación propia, de ese recurso puedes destinar para dar incrementos salariales. Tienes dinero tú propio para dar incrementos salariales. Pero, ¿dónde está el truco? Ellos presumen obras, más obras, más obras. Y todo mundo, sabido históricamente, sabe que las obras siempre se inflan. O sea, una obra que ellos en realidad te cuesta 5 millones de pesos, la meten en 8 millones de pesos, ¿sí? Y eso se puede comprobar con datos que tiene la Auditoría Superior de la Federación y obras que se han hecho en todos los gobiernos porque de ahí se les da una parte a los gobernantes. ¿Sí me explico? Esa parte que es la corrupción que pudre al Estado, por eso la preocupación de hacer tantas obras. Y si no, la gema de la corona. ¿Cómo es posible que hayas invertido 700 millones de pesos, una parte estatal y una parte federal, en un estadio de béisbol? Un estadio de béisbol, donde ese estadio de béisbol se lo das en comodato a unos particulares, o sea, ni siquiera en concesión, ni siquiera en arrendamiento, en comodato. O sea, te agarro el estadio, lo construí y te lo presto. Disfruta los 5 años. Entonces, imagínate, con el dinero del erario público, en vez de haber construido ese estadio para que unos se enriquecieran, porque esa marca registrada va a venir con el estadio de béisbol, ellos se van a llevar el bolsillo durante 5 años. Si es conveniente el tema ese, pues lo van a continuar más tiempo y ellos se van a enriquecer.
y el pueblo más pobre. Esos 700 millones de pesos no los pudiste ver dado un incremento salarial a los trabajadores, no viste podido comprar medicinas, no pudiste impulsar la cultura, el deporte, o sea, tantas cosas por hacer en Nayarit como para hacer una inversión millonaria y entregárselas a unos empresarios para que vengan a enriquecerse. Pero eso es lo peor, ¿no? Lo peor es de que ese estadio, como bien se dice, porque la marca está registrada a nombre del hijo de Pedro Aces, ¿sí? Este personaje que vino aquí a Nayarit al informe de gobierno del gobernador, y ahí es lo que yo no entiendo. El gobernador repudia a los líderes sindicales, no nos baja de rateros, corruptos, caciques, de lo peor. Pues a mí que me descubran algo, que me digan en qué me he enriquecido o por qué me tacha de sinvergüenza o de todas las palabras que él dice, que no hay problema, ¿no? Yo lo entiendo, su discurso debe de ser meramente en ese sentido y no hay problema, ¿no? Que se ponga el chaleco a quien le quede. Pero presume y abraza y se congratula de que haya venido Pedro Aces. Pedro Aces es un líder sindical de un sindicato nacional de la CATEN, ¿me entiendes? Entonces, quiere decir que los líderes sindicales que le dan beneficio, los abraza, los apapacha y hace negocios. Y los líderes sindicales que no les convenimos porque le estamos exigiendo derechos de los trabajadores, nos apesta, nos persigue y nos trata de encarcelar. O sea, ahí está el doble discurso, ¿sí me explico? Ese negociazo que tiene con Pedro Aces, pues ahí se va a ver claramente. ¿Y por qué digo esa familiaridad de dónde viene? Recordemos que en el Senado, tanto Pedro Aces como Navarro Quintero trataron de impulsar una ley que permitía que el 40% del salario de los trabajadores pudiera ser asegurado, o sea, que se pudiera retener para pago de deudas. Lo bueno es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la doctora Claudia Sheinbaum rechazaron esa ley. O sea, es inconcebible que el doctor quiera estar afectando a la clase trabajadora. Y esa propuesta está en el Senado, y está publicada, y ahí claramente la firma el doctor Miguel Ángel Navarro y Pedro Aces, donde trataban que el 40% del salario del trabajador pudiera ser retenido para el pago de deudas que adquirían. Fue rechazada totalmente. ¿Pero por qué querían hacer eso? Porque muchas de las empresas que prestan dinero, de las financieras y todo eso, pues están involucrados familiares de Pedro Aces, hijos de Pedro Aces, y no dudes que Navarro Quintero también por ahí tenga algunos intereses. ¿Por qué? Porque lo que iban a hacer es prestarle al trabajador dinero. Ahorita no le puedes retener de su nómina, pero con esa ley era, como me debes, te voy a retener el 40% de tu dinero para pagar la deuda que tienes con las financieras. O sea, totalmente descabellado, cuando él debe de ser garante de que el salario del trabajador, pues deba de ser intocable, porque así lo dice la Constitución. Ok, ¿qué tanto puede costar que nada más los atiendan? Tal vez no pueden cumplirle a todas las demandas que tienen, pero mínimo atenderlos, ¿no? Mira, yo creo que lo más importante... Porque pues ya son muchos años sin incremento, pero mínimo algo que se pueda rescatar de ahí. Mira, yo considero que lo más importante y lo fundamental es lo que el mismo doctor Miguel Ángel Navarro Quintero dice en sus discursos, ¿no? El tema es, construyamos puentes para dialogar. Que las autoridades del índole que sea están obligadas a escuchar al ciudadano y en la medida de sus posibilidades tratar de buscar una solución. Coincido con él. O sea, lo que ocupamos es que él se siente, que nos escuche y que yo le pueda hacer un planteamiento general sobre la situación de la realidad de los trabajadores, de los compañeros, para que vea cuánto es el salario de un trabajador, cuánto gana verdaderamente, cuánto es lo que percibe y que vean las condiciones en las que viven mis compañeros trabajadores, ¿no? Que vea la realidad. Y yo le he dicho a él, estamos dispuestos también de ese estigma que tenemos como sindicatos, prestaciones que están ahí a favor del sindicato, que nunca se nos han dado, solamente con NEI, prestaciones que venían como apoyo para gasolina, apoyo para combustible, apoyo para papelería, apoyo de esas magnitudes. Yo le dije, vamos desapareciendo las del convenio, no me interesan, esas prestaciones no me interesan. Lo que no puedo negociar es lo que por derecho le corresponde al trabajador. Y no es porque yo lo diga, es porque así lo dice la ley, ¿sí? Los derechos laborales son irrenunciables, entonces yo no puedo quitarle prestaciones a mis compañeros que ya tenemos ganadas. Entonces ver cómo se recupera el poder adquisitivo y estas prestaciones también tienen un pequeño incremento, ¿no? Que es lo que se trata, pero para eso se ocupa la voluntad. Pero yo creo, y a lo que estoy viendo, es que el gobernador en su doble discurso, todo aquello que no le deje algo en beneficio, pues no lo quiere y lo rechaza, ¿no? Por eso el rechazo, por eso la fobia, por eso el desprecio hacia los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que le vamos a hacer es
que del recurso que ellos puedan manipular para obra o para otras cosas, pues es un beneficio para los trabajadores que no lleva un beneficio para la gente que él trajo de otros estados. ¿Sí? Y eso me lo está dejando claro con Pedro Aces. A Pedro Aces lo mimo, lo apapacho, lo quiero, pero es un líder sindical. ¿Qué no los líderes sindicales somos corruptos, rateros, caciques, bandidos y todo lo que él dice? Entonces, ¿por qué con este líder sindical mucho querencia, mucho abrazo? Pues ya lo estamos viendo, porque hay negocios, porque a su amigo líder sindical le está dando el comodato de una obra de 700 millones de pesos. ¿Sí? Todas las obras que anunció después de su informe, ¿para qué rumbo son? Todas las obras que está anunciando son para el rumbo de donde está el estadio de béisbol. O sea, está acomodando todo el tema para que él, cuando venga, no tenga problemas de calles, de vialidades y todos puedan llegar al Coloso por ese gran negocio que va a hacer. Eso es lamentable. Otra cosa de lo que fue muy sonado, también el tema del grito. ¿Fue por primera vez que se dio el grito en otro lugar? Porque pues todos imaginamos que iba a ser, aunque estuvieran ustedes ahí iba a estar el gobernador. Nosotros verdaderamente pensamos lo mismo. De hecho, Palacio de Gobierno decía, es que no, el Palacio de Gobierno está abierto. Él puede venir y dar el grito. Y es un tema tan fácil que él tuvo en sus manos, ¿no? Cuando nosotros iniciamos con la manifestación, le mandamos un mensaje al gobernador para decirle, oye, gobernador, el presidente del Instituto Laboral Burocrático va a presentar un recurso que no es viable, se lo van a rechazar. Él solamente quiere dilatar, dile que nos dé la toma de nota. Tan sencillo que nos hubiera atendido, que hubiéramos dialogado, el plantón se hubiera acabado y estos problemas no estuvieran. Nos da la toma de nota, nosotros estuviéramos siguiendo litigando. Lo que sí no íbamos a permitir, lógicamente, es los pagos de diciembre y el incremento salarial, sí nos íbamos a movilizar, pero no hubiera sido el estallido social. Él mismo, ante los medios que maneja, porque no todos los medios son manejables por él, o no todos los medios golpetean, tampoco a veces suben información, como esa parte, por eso agradecerte también el espacio que nos das, porque aquí estás demostrando tú la pluralidad de tu medio, ¿no? Yo invito a quien tenga que venir y hablo lo que se debe de hablar, ¿no? A mí no me pagan porque golpea a uno, porque golpea a otro. Yo simplemente tengo una opinión, la transmito, o viene un político y la transmite y se da, ¿no? Agradecerte esta parte que nos das, y aquí está demostrado que muchos medios están igual, ¿no? Pero a muchos medios también se les ha perseguido, y él, por medios que él controla, empezó a decir que por culpa de nosotros, todos los restauranteros, los bares y toda la gente de ahí estaba teniendo pérdidas económicas muy fuertes. Todos los restauranteros, dueños de bares, de empresas de ahí cercanas, me buscaron un día y nos sentamos a platicar. Platicamos tan a gusto que hubo tantas coincidencias y ellos mismos dijeron, Oscar, sabemos que este movimiento que estás haciendo no es el responsable de la decadencia de nuestras empresas o de nuestros restaurantes o de nuestros bares. Es un tema de los políticos que hemos visto llegar gobierno tras gobierno tras gobierno y que no traen un plan de desarrollo estatal que venga a impulsar la economía en Nayarit. Hemos visto cómo nuestros propios hijos o trabajadores han tenido que emigrar a otros estados o al extranjero porque aquí no hay oportunidades de trabajo, porque Nayarit está secuestrado, porque Nayarit tiene gente muy capaz, muy competente, somos gente de trabajo y tenemos mucha materia prima, pero ¿por qué estamos hundidos? Somos de los últimos estados en desarrollo económico, porque ha de haber algunos monopolios que tienen controlado el tema económico y porque los gobiernos también no les ha importado ese tema, ¿no? Dicen, mira, estamos tan de acuerdo con ustedes que nos queda claro que cuando les pagan a los empleados federales, municipales y estatales, los antros, los restaurantes y las empresas, hay venta, porque ustedes mueven la economía en Nayarit, se nota. Los taxis, todo el mundo se nota porque hay flujo de dinero. No les pagan y se ve la pobreza en el estado. Entonces, nos queda claro, pero que sí queremos pedirte que nos abras una arteria vial para que haya más fluidez de vehículos y puedan, pues las ventas no decaer. Miren, no es contra ustedes, yo voy a abrir la avenida y nos vamos a replegar porque el tema es con el instituto y sin problema. Llegamos a ese acuerdo. Ellos nos estuvieron dando descuentos, estuvieron apoyando con alimentos el plantón y ellos me dijeron, Oscar, tenemos que reunirnos para en un futuro generar condiciones y obligar a los que quieran llegar a gobernar que sepan que tienen que venir con un plan de desarrollo que verdaderamente sea aplicable, ¿no? No con utopías, no con mentiras, porque es fácil dar un discurso, ¿no? Como las mentiras que dijo en su informe el gobernador, pues es fácil subirte y decir que todo está bien, que la salud está como en Dinamarca, pero vas a los hospitales, no hay medicinas, no hay médicos, no hay nada verdaderamente, y es triste ver cómo la gente duerme en la calle
por sus enfermos que tienen entrevista. Y este es un tema sentido, ¿no? En el tema del campo está olvidado. Dicen, es que los campesinos no se manifiestan, ¿no? Porque se manifiestan, los metes a la cárcel. ¿Qué pasó con los cañeros cuando se manifestaron? Les empezaron a abrir carpetas de investigación. Ajá. ¿Qué pasó con los ganaderos cuando se manifestaron? Los están oprimiendo, los están silenciando y muchos de ellos se han ido del estado a otros estados porque no hay condiciones, porque te oprimen por medio de la fiscalía. ¿Qué pasó con las madres buscadoras cuando fueron a buscar al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero para que se hiciera una misión y en Guajicori, que está ahorita con todo el tema del crimen organizado, el encontronazo allá? Vinieron de todos los estados a pedirle al gobernador que hiciera pues, un pacto, se pudiera decir, para que pudieran subir a recoger los cientos de cadáveres que hay tirados por toda la sierra de los enfrentamientos, que muchas madres buscadoras piensan que de la gente que se ha perdido de Veracruz, de Zacatecas, de Jalisco, al igual como nosotros, son encontrados en otros estados, que ellos pueden estar allá arriba, ¿no? Porque esa parte sí supera. Mas, sin embargo, el gobernador, cuando los buscaron, se levantó de una mesa y los dejó platicando solos. Después le tomaron unas oficinas de atención a víctimas y ¿qué fue lo que hizo? Inmediatamente encarceló a 2 personas. O sea, te oprimen, no puedes levantar la voz. Pero la realidad de Nayarit dista mucho de lo que él dijo en el informe. Y esa parte es la que cala, ¿me explico? O sea, ¿cómo te atreves a dar un doble discurso y en la realidad se oprime al pueblo? Lo pudimos ver en la manifestación que hicimos ese día del informe, ¿no? Pero lo que tú ibas del grito, porque sí me fui por otro tema, lo que tú fuiste del grito, yo esperaba que él diera el grito ahí. De hecho, lo invitamos a que fuera a dar el grito. O sea, porque él piensa que nosotros lo íbamos a... O sea, que no le iban a dejar pasar. No, claro que no. O sea, el tema estaba abierto. Ellos no es que se quisieron plantar porque querían tener gente a modo, porque lógicamente le íbamos a repudiar cuando él dijera que viva la justicia, porque no hay justicia en Nayarit, pues no íbamos a gritar viva. Lo íbamos a abuchear, lógicamente. Que muera la corrupción, pues lo íbamos a abuchear, ¿no? O que mueran los héroes que dieran patria. Yo creo que hay que limpiarse la boca antes de mencionar esos héroes que dieron patria, ¿no? Porque los ideales patrióticos, ¿cuáles fueron? De la independencia, ¿cuáles fueron los ideales? Pues que hubiera soberanía, que hubiera la eliminación de la esclavitud y de castas. O sea, no puede haber gente de primera y de segunda, ¿no? Que hubiera el tema de justicia, que hubiera el tema de igualdad, de equidad, todos esos principios por los que se luchó, que hasta el momento no se han visto consumados. Tan no se vieron consumados que después de la independencia, a 100 años se vino una revolución. Y hoy a 115 años tenemos que tener una revolución, tal vez no de armas, tal no ves de ese tipo de revoluciones, ¿no? Pero sí una revolución de conciencia que debemos de agarrar como sociedad. Porque al final de cuentas sigue habiendo injusticias, sigue habiendo opresión, sigue habiendo persecución, sigue habiendo amedrentamiento, sigue habiendo pobreza. No hay justicia social, eso es falso. Eso es mentira. Un servicios que tenemos que tener acceso todos como el de salud, te lo dije, no existen. Entonces, más bien él no quiso dar el grito, pero aquí lo lamentable es que se pudo ver en esos 3 movimientos que hubo en la capital, ¿sí? La inauguración del Ángel, el tema del grito que prefirió dar. Muy dividido, ¿no? Muy dividido, polarizado, pero pues ahí se demostró cuál estuvo más concurrido, ¿no? Cuál es el que el pueblo vio y dijo, acá está la lucha verdaderamente, porque verdaderamente de eso se trató. Él lamentablemente prefirió huir a los problemas que dar la cara, cuando él mismo lo dice en su discurso. Entonces, esa parte es la que no nos cuadra, ¿no? Cómo él maneja muy bien el discurso ante los medios y ante la parte de acá, pues es otra cuestión, ¿no? Aparte, no olvidemos el origen del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Él pertenece a la casta de dinosaurios del viejo PRI. O sea, esa parte nos queda claro, ¿no? Si tenemos memoria, él cuando fue diputado federal fue de la Comisión de Hacienda, allá por el año 97, si no mal recuerdo. Cuando fue diputado federal, él fue de los impulsores del Fobaproa. Fue de los impulsores que nos tienen hundidos y endeudados a todos los nayaritas. Después, cuando le quita la gobernatura a Ney Manuel González Sánchez, que de ahí creo que viene el odio hacia nuestra organización sindical, porque en su momento no se le apoyó ni de la parte magisterial ni de la parte sindical, porque la indicación del CEN nacional en aquel momento fue apoyar a Ney Manuel González Sánchez. Creo que de ahí viene todo ese revanchismo y todo ese odio hacia la clase trabajadora, pero no es un tema de culpa de los trabajadores, fue una decisión política que él termina yéndose al PRD. Y vemos cómo en tribuna subía a defender que las pensiones que trataba de impulsar el PRI eran leoninas, que afectaban a los trabajadores. Un muy buen discurso de izquierda. Pero lo único que estamos viendo es que es un buen camaleón que cuando fue tecnócrata con el PRI nos dio una torre como ciudadanos. Luego se brinca al PRD
y se comporta como uno de izquierda, pero hoy que vuelve a Morena, cuando tienen líneas, tienen fundamentos de una transformación diferente, vemos que el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero se vuelve a aferrar al tema de los dinosaurios antiguos del PRI, como en el viejo tiempo de Luis Echeverría. Y eso lo pudimos sentir ahora en el informe de gobierno. En el informe de gobierno nosotros llegamos a manifestarnos, mas sin embargo ellos ya tenían preparado para encontronarnos pura gente de confianza. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque vi que hubo empujones. No, lo que pasa es que nosotros llegamos y nos queríamos acercar a la valla principal. Nuestra idea nunca fue ingresar al recinto, tampoco no somos porros que íbamos a ir a reventar un tema de un informe. Si lo hubiéramos querido hacer, me convoco a todo el estado y pues somos casi 10,000 trabajadores, hacemos un desorden, pero no se trata de eso. Lo que queríamos era acercarnos enfrente de donde iba a entrar el gobernador por la puerta principal para que nos escuchara, manifestarnos, gritar nuestras consignas. Pues es parte de un gobernante escuchar las consignas. Mas, sin embargo, cuando empezamos a ingresar, nos repelió una barrera de puros funcionarios, pues, ¿verdad? Funcionarios que están debidamente identificados de la SEP, del Congreso, del Instituto Laboral Burocrático, que se supone que todos ellos deberían de estar trabajando. Elementos de movilidad, disfrazados de civiles, hombres con armas. ¿Sí? Traían a muchos de ellos de seguridad pública disfrazados de civiles, como que estaban conteniendo la valla, y nos empezaron a arrepentir. Ahí están los videos cuando ellos empiezan a aventársenos con todo y son puros funcionarios. Entonces va a haber sanciones para los funcionarios, y estos funcionarios de movilidad, del Congreso, de la CEPEN, del Instituto Laboral Burocrático, y hasta estaba el de organización de Morena, ¿sí? Gerardo Aguirre también estaba ahí encabezando esa lucha. Estaba en la foto, por ahí se ve también a Adán Casas aventando a los trabajadores. El tema es que nosotros no íbamos preparados para una confrontación. ¿Por qué? Porque yo llevaba personas jubiladas, enfermas, algunos de ellos con bastones, con insuficiencias renales, diabéticos, enfermos del corazón. Iban muchísimas mujeres. O sea, nosotros no íbamos a una confrontación, íbamos a manifestarnos, que siempre lo hemos hecho pacíficamente. Mas, sin embargo, ellos nos aventaban, golpearon mujeres, agredieron mujeres, o sea, fueron aventones, apretones. Y el tema eso es porque fue una represión. Y todo esto, pues, es gente de Elizabeth Blanco. Esta gente de esas áreas específicamente son gente de Elizabeth Blanco, ¿no? Y que sabemos que son afines a ellos. ¿Por qué? Porque ahí están las fotografías. Tenemos fotografías como antes del evento estaban tomadas y como después del evento, ¿no? El papá de Sistiel Boaya, que es líder de un sindicato de taxistas, pues ahí claramente tenemos nosotros capturas de imágenes de grupos de ellos donde les dijeron que iban a ir a confrontar a los manifestantes del Subsen. A algunos los amenazaron hasta con descontarles días de trabajo si no iban a esa manifestación. Ahí estuvieron estos sindicatos tratando de confrontar. Entonces, el gobernador en su discurso dice, yo no voy a caer en confrontaciones, pero una de sus mayores operadoras políticas, Elizabeth Blanco, confrontó, amedrentó y agredió a nuestra organización sindical. Mas, sin embargo, pues bueno, no vamos a caer en ese juego porque nosotros sí somos creyentes de que todas las movilizaciones deben de ser pacíficas. Y lo hemos demostrado, ¿no? No hemos agredido al pueblo, no hemos agredido al gobernante, porque si quisiéramos hacerlo, pues estamos en todo el estado. Una cosa es que vayamos y lo busquemos porque él no da la cara, pues lógicamente lo tenemos que buscar. Y al informe fuimos a eso, a decirle a la sociedad nayarita que todas las mentiras que dijo en su informe y toda la confrontación que dio es mentira, que ahí estuvimos afuera los trabajadores, que los demás sectores no salen por miedo a ser encarcelados, porque ese es el aparato que él tiene con el fiscal y con la secretaria general de gobierno, porque al fiscal general del estado y a la secretaria general de gobierno ahí adentro, un personaje les dijo, oyes, afuera están golpeando a los trabajadores del Subsen, todos tus funcionarios. ¿Sí? Mas, sin embargo, lo que ellos dijeron es, ¿sabes qué? El tema es de que ellos vinieron a buscar ese tema y ellos siguieron en su evento. ¿Por qué? Porque la secretaria general de gobierno y el fiscal general del estado van a quedarse callados porque piensan ser próximamente magistrados del tribunal administrativo. O sea, prefieren guardar silencio, que haya amedrentamientos, corrupción e impunidad con tal de seguir viviendo del erario público. Y eso es lo que no se vale, ¿no? No hacen la función que debiesen de ser. Pero entonces, el discurso del gobernador es no oprimo, pero sí mandó a los trabajadores y que los entendemos, porque estando en la confrontación, a muchos los conocía y decía, oye, ¿cómo estás haciendo esto? Si la ley de pensiones que hizo también te afecta a ti, los salarios que tienes son de hambre, el horario que trabajas es de esclavos, es una esclavitud moderna, Nayarit, ¿cómo puedes estar haciendo esto? Es que nomás movían la cabeza. Bueno, te entiendo, porque si no haces esto, te van a despedir.
Y lógicamente, si te despiden al no haber trabajo en Nayarit, pues entonces tienes que preocuparte por tu familia. Entonces, ellos abusan de la necesidad del pueblo y confrontan al pueblo contra el pueblo porque son un gobierno tirano, este doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, porque él si tuviera lo que dice en su discurso, se hubiera sentado. O sea, ¿cuál es la fobia? A mí que me diga qué le he hecho yo a él como líder sindical. Ajá. O qué le han hecho mis compañeros para que él tenga una fobia. Porque ya no le creo ese tema de que todos los líderes sindicales somos corruptos, ratas y bandidos, porque veo que viene y se apapacha con un líder nacional de un sindicato, ¿no? Pero, como allá hay negocio, le conviene. Con estos no, es lo mismo. ¿Por qué hay tanta obra pública? Porque en obra pública te deja mayores ganancias, ¿no? Que dar medicamentos. Las licitaciones de medicamentos, ¿cuándo te van a dejar? No, preferible que se meta la gente a invertirle a los medicamentos, a traer médicos de calidad, a equipar las áreas para que haya todo ese tipo de cuestiones. Entonces, una cosa es el discurso, pero una cosa que creo que lo que tenemos todos los ciudadanos es lo que se vive el día al día. Levantones, muertos, inseguridad. Presumen que somos uno de los estados, el sexto estado con mayor seguridad. Pues sí, de cada 100 delitos solamente se denuncian 8 o 7, 92 no se denuncian porque la gente no cree y no tiene confianza en sus instituciones que brindan seguridad. A ver, entonces, pues si sacas datos estadísticos, pues si los datos estadísticos se manipulan, no, vámonos a la realidad. Sí, y son datos que están publicados por el INCO, que es una asociación que se dedica a generar estudios sociales, precisamente lo que tú hablabas, que es importante meterte en el tema social, y de esos estudios sociales se palpa la realidad en la que estamos en el Estado. Somos de los primeros lugares, sí, de los primeros lugares en migración de jóvenes a otros estados o hasta al extranjero porque no hay condiciones de empleo. Somos de los últimos lugares de percepción en seguridad pública. Sí, sus datos estadísticos dicen una cosa, pero la realidad dista de otra, ¿no? O sea, ellos dicen que con el patrullaje se tiene la certeza y la seguridad en el Estado. Pues yo me levanto continuamente a andar por las calles y yo no veo patrullajes, ni siquiera patrullas. Las agarran, las guardan y como que las dejan paradas porque no han de tener ni para la gasolina de estas unidades. O sea, la inseguridad está todo lo que da. Levantones, o sea, madres que levantan la voz porque levantaron a su hijo, hijos desaparecidos. Entonces no me puedes decir que estamos en un estado seguro. Y no puede salir el fiscal a decir, en Nayarit todo bien, señores. El problema es entre los dos cárteles que están peleando la plaza. Permíteme. Entonces quiere decir que si al rato hay un encontronazo entre los cárteles ahí en zona centro, todo va a ser un daño colateral. Ellos están obligados a garantizar esa parte. Ellos están garantizados a buscar que estos personajes no estén operando impunemente. Entonces quiere decir que el fiscal está aceptando tácitamente que ellos están operando y que ellos saben y que es un pleito entre ellos. O sea, esa parte es grave. Es una omisión que aceptó públicamente. Entonces, la realidad es otra. Nayarit vive un tema de abandono institucional, un tema de corrupción, un tema de impunidad, un tema de inseguridad, un tema de persecución. Nada que ver con lo que dijo en el informe. Dista bastante de la realidad que vivimos los nayaritas. La gente muriéndose de hambre, la gente sin derecho a vivienda. Los trabajadores no tenemos derecho a vivienda cuando es un derecho social. Medicamentos, pues la mayoría de trabajadores tienen que acudir afuera, endeudarse para tener cirugías, para comprar medicamentos porque no te los dan ni en el seguro, ni en el ISSSTE, ni en ninguna otra institución. O sea que cada cambio de gobierno no ha habido voluntad para apoyarlos y cuando están en las votaciones, o sea, no hay promesas de los candidatos con ustedes de que nosotros sí les vamos a apoyar. Bueno, mira, esa es la gran ironía, ¿no? Y esa es la parte que yo creo que ya se ve reflejada en las urnas, ¿no? Yo creo que eso se ve reflejado porque las votaciones cada vez son más desmerecidas porque la gente ya no confía. Uno mismo como líder a veces ya hasta teme decirle a los compañeros, ¿saben qué, compañeros? Pues que viene es el bueno. Porque así se hizo con Roberto Sandoval y tómala, nos trató de la patada. Así se hizo con Toño Echeverría, no se diga con este muchacho inútil, bueno para nada que tuvimos de gobernante que nunca gobernó, que se la pasó de borracho, que se la pasó tomando, menos gobernando y que dejó en el olvido hermanos de Chumacero que también se la pasaba de fiesta en fiesta, de antro en antro y dejaron al Estado al abandono, ¿sí? Y luego llega el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, que si bien es cierto, la situación se dio de él, no por su liderazgo, sino porque Morena arrasó en todo el país,
porque ahí hubieran puesto a Firulais y Firulais gana para gobernador, pero le tocó al doctor Miguel Ángel, gana la gobernatura por la cargada que traía López Obrador, pero yo, en lo personal, veía en él un hombre de Estado, ¿no? Un hombre con trayectoria política. Desde que yo era niño recuerdo que ya lo mencionaban a él, al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero y a su hermano, el arquitecto. Ya traía una trayectoria, pues ¿qué puesto no ocupó? ¿Qué puesto no ocupó el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero? Fue secretario de Salud, fue delegado del INS, fue delegado del ISSSTE, estuvo en Chiapas, fue senador, fue diputado. Los cargos que no nos imaginemos. Entonces, para mí era un hombre de Estado, ¿no? Con una formación política que podría traer una situación muy diferente para Nayarit. Y antes de que él entrara, ¿ya habían hablado con él? Sí, se tuvo un acercamiento con él. Él dijo que venía a construir un estado que siempre había estado soñando, que el sueño que él veía lejano hoy lo veía más posible. Se le logra, se le consolida. Él se comprometió también con los maestros a generar condiciones para que hubiera todos los derechos que ellos estaban perdiendo de la reforma del 2014 con Peña Nieto, se pudieran ir recuperando. En el tema de nosotros como sindicato también hubo un acercamiento. Y él iba a buscar las condiciones para hacer justicia a los trabajadores, ¿no? Que él venía por esa cuarta transformación y llega, y yo creo que los primeros meses empieza trabajando muy bien, que hasta se reúne con todos los presidentes de partidos políticos. Dije, bueno, esto va pintando para una pluralidad que pudiera generar condiciones para un Estado estable. Pero más sin embargo, de repente, no sé, llega Gabriel Camarena, Diana López, que son los principales actores y artífices de este movimiento, Javier Mercado, que también es uno de los que le hablan al oído y que están por ahí generando estas condiciones de inestabilidad en el Estado. Y pues vemos que lamentablemente el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero pierde piso, ¿no? Ese gran político con una visión de Estado, con una ambición de toda su vida por ser gobernador, vemos que pues ha dejado al Estado en una situación de orfandad, ¿no? Ese gigante que él dice que ha despertado, que ya revivió, porque ya lo ha revivido, lo ha matado y lo vuelve a revivir y que ese gigante se encuentra muy fuerte, pues yo no lo veo por ningún lado. Yo más bien veo en una narrativa ese gigante que oprime, ese gigante que daña a la sociedad, y creo que en cada ciudadano yo veo un David, ¿no? Con esas ganas de que este gigante ya caiga, porque no se puede seguir manteniendo un Estado en estas condiciones. Verdaderamente afuera, hablas con la gente y hay un hartazgo social muy fuerte, pero también es muy fuerte el temor que se tiene a ser encarcelado. Entonces, creo que el gobierno fallido del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, se lo hemos dicho, este doctor puede recapitular, puede cambiar el sentido de este Estado, pero dejando a esos asesores por un lado, ¿no? Porque no es posible que un personaje como Gabriel Camarena, que tiene carpetas de investigación en la Ciudad de México, que tiene carpetas de investigación en otros estados, que fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por amenazas, despojo, acá para Bahía de Banderas, diga el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero que gracias a Gabriel Camarena el Estado se encuentra mejor que nunca. Bueno, entonces, ¿dónde queda él? Quiere decir que el gobernador es Gabriel Camarena y el doctor Miguel Ángel es su títere nada más, porque prácticamente reconoció que todo lo que ha pasado en Nayarit es gracias a Gabriel Camarena. Pues nada más decirte que nosotros como sindicato, todos los asuntos que hemos litigado contra Gabriel Camarena, todos se los hemos ganado. Y yo dudo mucho que esos despojos que estén haciendo en Bahía de Banderas, a Ney Manuel González Sánchez, a otros actores políticos, vayan a salir adelante. Yo creo que todos esos asuntos los va a perder porque también ya son asuntos que ya fenecieron en el ámbito judicial. Ok. Y bueno, un mensaje para la ciudadanía. Hay muchos que se molestan por los cierres de calle, las manifestaciones. ¿Qué les pueden decir a ellos? Mira, yo nada más decirle a la sociedad nayarita y a todos mis compañeros trabajadores y a las demás organizaciones sindicales y a cualquier trabajador de cualquier sector que recordemos lo que decíamos al inicio de este podcast, que todas las luchas y todas las conquistas que han tenido los pueblos ha sido en base al levantamiento de la voz o al levantamiento de las armas en aquellos años. Hoy yo no creo que el levantamiento de las armas sea la condicionante para buscar una nueva revolución, pero sí creo en la revolución de conciencia. Yo, por lo tanto, quiero decirle a la sociedad nayarita que la única manera de ser escuchados como pueblos es que salgamos a las calles a manifestar, a reclamar, a decir lo que está mal en Nayarit, porque si seguimos callados, si seguimos con miedo, si seguimos con temor a lo que pueda pasar, nada va a cambiar en el Estado. No va a haber ningún gobernante que por voluntad propia
venga a cambiar las condiciones en beneficio de la sociedad. La historia lo ha dejado claro. Cuando un pueblo alza la voz, cuando un pueblo levanta la voz y se une, los gobernantes caen y empieza a haber verdaderamente cambios en la sociedad. Mientras no nos unamos, mientras estemos callados y silenciados como si nada pasara, estos tiranos van a seguir haciendo lo que quieran con nosotros. Por eso, hoy que el doctor Miguel Ángel Navarro está, nosotros vamos a seguir levantando la voz, vamos a seguir haciendo manifestaciones de manera pacífica, vamos a seguir estando donde tengamos que estar, porque no podemos permitir esa utopía que él nos quiere vender como sociedad, cuando en la realidad hay empobrecimiento y encarecimiento en la vida cotidiana en Nayarit. El tema es que yo le quiero decir al pueblo de Nayarit que hagamos una conciencia y que también para las próximas elecciones a estos gobernantes que aspiren a llegar a gobernar, que traigan un plan de desarrollo económico y social que verdaderamente venga a hacer un estallido y un cambio en Nayarit, porque Nayarit no aguanta otro gobierno mediocre, otro gobierno corrupto, otro gobierno impugne, que simplemente en el discurso diga todo lo que está mal, pero en el hecho se siga comportando de la misma manera. Entonces, decirle a la sociedad que si en algo los afectamos verdaderamente no es porque queramos, es porque es la única herramienta que tenemos como organización sindical unida y organizada, el salir a manifestarnos. Sabemos que generamos ciertas condiciones a veces que son molestas para la sociedad, pero de eso se trata, que también la sociedad se una a ese grito y que juntos reclamemos un mejor Nayarit que todos merecemos. Ok. Y el aumento salarial, entonces sería la parte principal que exigen. La parte principal por la cual nos estamos movilizando es mentira lo que dicen ahí el gobierno y algunos actores políticos, que el SUBSE no tiene hartazgo, que los líderes sindicales piden prebendas, que los líderes sindicales están pidiendo. Pues a mí que me diga uno de ellos, en primer lugar, a quién le pidió dinero. Segundo lugar, hay prestaciones que yo se los puedo demostrar que son letra muerta y que no se pagan. De hecho, en Santiago, yo le dije al presidente municipal de Santiago, presidente, me debes más de 250 millones de pesos a los trabajadores. Tú vas arriba de los 30 millones, pero de esos 30 millones hay muchas prestaciones que nunca se han pagado. Págame las que siempre se han pagado, que son como 13 millones de pesos, y no dejes de pagar las prestaciones que a ti te corresponden. Los 250 millones ya veremos con el tiempo qué se puede hacer. O sea, es mentira que les estemos cobrando todo el dinero. Con el gobernador es lo mismo. Hay muchas prestaciones que son letra muerta y que no estamos cobrando. Pero lo que sí no podemos permitir es que el trabajador siga un año más sin tener un incremento salarial. Y lo más lamentable, que es una reforma constitucional que el mandatario está obligado a acatar, pero más sin embargo, del empoderamiento, del abuso de autoridad que se tiene, hasta la Constitución, pisotean. Ok, hay otra cosa que dice, no, es que les dan muchas prestaciones, les pagan bien, no sé para qué se manifiestan. Bueno, entonces, por eso te digo, yo se lo dije al mandatario estatal, es fácil en el discurso decir, es que las prestaciones, la cúpula, bueno, vamos viendo de los 10,000 trabajadores que somos, ¿cuántos trabajadores pueden ganar lo que él dice? Te lo puedo asegurar que no van a ser ni 30, ni 40, ni 50 personas, ¿no? La gran mayoría del piso de trabajadores, y es por los que yo hablo, son por los compañeros que tienen nivel 1 o nivel 2, que ganan entre los 4,200 y los 5,000 pesos aproximadamente a la quincena. Y que muchos de estos compañeros debiesen de ganar como profesionistas, porque su misma ley Navarro en el artículo 17 dice que a trabajo igual, salario igual, mas sin embargo a los trabajadores se les explota. O sea, tiene un nivel alto, pero tiene un salario bajo. Un salario bajo. Exactamente. Entonces eso es una explotación moderna, es una esclavitud moderna, que eso es lo que alegamos. Entonces yo por eso le digo, y aprovecho este medio, que gracias por darnos esta oportunidad, nuevamente te lo agradezco, verdaderamente, porque muy pocos medios nos dan este derecho a réplica, esta parte de decirte, cuando guste el gobernador, como él dice, en lo oscurito nada, ni yo quiero en lo oscurito nada. Hagamos una conferencia, hagamos una presentación, yo le presento los salarios de mis trabajadores para que les alcanza para la canasta básica y que él me presente los salarios que ganan sus funcionarios y cuánto se han incrementado ellos en los últimos años, cuánto gana un diputado, cuánto gana un regidor, cuánto ganan ellos como funcionarios. Entonces quiere decir que no va con la cuarta transformación, porque aquí quiere decir que hay gobierno rico y pueblo pobre. Pero yo por eso estoy dispuesto a transparentar el tema, porque lo he dicho públicamente y se lo dije a él. Vamos quitando prestaciones del convenio colectivo laboral que son letra muerta. Pues es como la Constitución. ¿Para qué queremos una Constitución que nos dé tantos derechos y tantos beneficios si es una de las constituciones más constituidas de todo el mundo? Cada rato la están parche.
¿Por qué no se enfocan en generar una constitución en base a la realidad que vivimos en nuestro país, en nuestra nación, para que sea una constitución que verdaderamente venga a ser garante de nuestros derechos? ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, del convenio, él dice, es que los líderes sindicales, bueno, si hay compensaciones, las topamos. Si hay prestaciones que son excesivas, las eliminamos sin ningún problema. Lo que no podemos eliminar son las prestaciones que tienen los trabajadores que vengan a garantizarle una calidad de vida que lo marca nuestra Carta Magna. No es otra cuestión que estemos pidiendo más allá de lo que la ley nos permite, ¿no? Porque el gobernador dice, es que estos sindicatos, estos sinvergüenzas, aparte de que hundieron al Estado, hacen plantones. Bueno, el tema es que hagamos un análisis real para que vea la realidad de lo que gana un trabajador y de lo que ganan ellos, porque el gobernador dice, es que se van muy jóvenes y se jubilan muy jóvenes. Pues sí, gobernador, pero esos compañeros, aunque sea, estuvieron 30 años yendo a trabajar. Dime cuándo tú trabajaste en la UAN y tienes una pensión de la UAN. ¿Cuándo fuiste tú maestro de la UAN? Nunca te vio nadie dar clases. ¿Cuándo trabajaste en el ISSSTE y todo el tiempo te la pasaste de político, de delegado, de diputado, de senador? ¿Cuándo trabajaste? Si todavía tienes la desvergüenza también de cobrar la pensión del bienestar, porque la cobra. Entonces, pues es fácil hablar cuando tú tienes, y aparte el sueldo que tiene como gobernador, y a los jubilados quitándoles prestaciones porque él considera que son excesivas. Esa es la parte, ¿no? Yo creo que se ocupa de desmenuzar ante la sociedad la realidad que vive un trabajador día a día y cómo se endeuda. O sea, estarías abierto a que, a ver, vamos a exponer las prestaciones que tiene, entonces claro, están excesivos esto, sí, y quitar lo que se deba de quitar, porque es lo que te digo, pues sí, tienen 80 prestaciones en el convenio, pues sí, 30, 40, 50 no se pagan. Y muchas de las que se pagan, si te fijas, son de 40 pesos, de 80 pesos, de 100 pesos, que yo les he dicho, hay que juntarlas, ya no tiene razón de ser esas prestaciones, están por estar, porque en aquellos años el tema de la previsión social, todo lo que dijera previsión social o fuera para previsión social, no grababa ISR. Entonces, en aquellos tiempos, los gobiernos para ayudar a los trabajadores te ponían que ayuda para despensa, vale despensa, ayuda para la renta, ayuda para transporte, porque eran cuestiones de previsión social y no te iban a grabar ISR. Después de la reforma del 2014, donde se topó, pues ya no tienen razón de ser. También les dije, hay que fusionar todas esas prestaciones en 2 prestaciones, sueldo base y una prestación, porque las demás no tienen razón de ser. Ok, muy bien. Y pues este podcast también va dedicado a la ciudadanía porque pues hay muchas preguntas, muchas dudas que yo creo que ahora se resolvieron y pues tomar conciencia, ¿no? De la lucha que tiene el SUTSEN también. Igual yo no sabía muchísimas cosas. Qué bueno que aquí nos vino a platicar y pues agradecerte también este ratito que nos regalaste para estarnos explicando cuál es la problemática principal del SUTSEN y qué es lo que exigen. No, gracias a ustedes, te lo vuelvo a repetir por tercera vez, gracias a ustedes por permitirnos abrir este espacio para la réplica y para que la sociedad se entere verdaderamente de por qué nos manifestamos, ¿no? Que la situación que la que estamos haciendo es porque verdaderamente hay desesperación entre mis compañeros agremiados y que lo único que estamos pidiendo es un poco de justicia, un poco de incremento en nuestro salario para que los trabajadores puedan ir poco a poco recuperando ese poder adquisitivo que se está perdiendo, ¿no? Porque aparte recordemos que es uno de los principios rectores de esta cuarta transformación y que López Obrador lo dejó plasmado en la modificación a la Constitución, donde debe de haber un incremento salarial forzoso por encima del índice inflacionario que en Nayarit no se está cumpliendo. Entonces, nuestro pedimento, nuestra exigencia es justa y pues decirle a la sociedad que si en algún momento los afectamos, les pedimos disculpa, pero creemos que la única manera de poder generar condiciones diferentes para la sociedad es como lo dije, ¿no? Manifestándonos, levantando la voz, a pesar de que tengamos miedo, a pesar de que esa parte que traemos como seres humanos vive con nosotros, pero si no lo hacemos, ¿qué futuro le vamos a dejar a las generaciones que vienen? ¿No? Porque es fácil decir, los jóvenes son el futuro de Nayarit y de México. Sí, pero si no les dejas un presente, ¿cómo va a haber un futuro? Y el presente, somos responsables nosotros. Entonces somos responsables del futuro que les vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y de ahí esa generación de conciencia a la sociedad para que veamos qué queremos para nuestros hijos, qué queremos para nuestros nietos, si no nos unimos a generar un mejor presente para un mejor futuro. Ok. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, pues nos vamos a despedir. La verdad estuvo muy a gusto la plática, mucha información por parte de aquí del líder del SUTSEN. Y bueno, así que terminamos este capítulo número de